Amigas, amigos y seres no binarios, sean todos ustedes bienvenidos a Ligando el Tema, su podcast favorito de cuarentena, su programa preferido de miércoles por la noche. Tengo el gusto de presentarles a su host, el podcaster más suavecito de todos, Joshua. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidas, bienvenides a su programa favorito de la cuarentena, Ligando el Tema, con contenido informativo para todas, todos y todes. El día de hoy me acompañan en esta mesa el distinguidísimo caballero, abogado, juez de la Haya, Toño Torrijos. ¿Cómo estás, Toñito? Amigo, muy buenas tardes, buenas noches. Un saludo a ti, muchas gracias por invitarme a este tu espacio. A todos los caballeros que conforman este panel. Aún no soy juez de la Haya, quizás algún día la vida me pueda otorgar ese regalo, o quién sabe. Aquí estoy muy bien en México. Muchas gracias. Pronto, Toñito. Y también me acompaña, también abogado, también compañero, amigo de toda la vida, Luis Enrique Lima Colín. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué onda, Joshua? ¿Cómo andas? Muchas felicidades, porque el día que estamos grabando hoy es el cumpleaños de este caballero que nos preside en la mesa de hoy. Y muy bien, muchas gracias a la distancia. ¿Todos bien? Era el final, bueno, Muchas gracias, Lima. Qué atento sujeto. También nos acompaña en este panel caballero Pablo Bustamante, internacionalista de cabecera de este programa. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Josh, feliz cumpleaños, espero lo estés pasando muy bien. Hoy día 20 de junio, estoy muy bien, estoy muy feliz porque ya regresó la Premier League y porque Assassin's Creed Odyssey parece inacabable. Ya. De todas maneras, nada que se compare a la Liga de Balompié Mexicano. También ¡Joya! nos acompaña en este panel distinguidísimo Sebastián Quintana. ¿Cómo estás, Sebas? Joshua, déjame te digo, estoy enojado. ¿Por qué? Porque solo me fui 2 semanas de este programa y vuelvo y Lima es doctor. ¿Qué es eso? Así es, le otorgué mi doctorado a Lima el programa pasado, así que Lima ahora ostenta un doctorado honoris causa. Él es el doctor en el programa No de se hoy. puede, le están Vamos dando a ver más si se poder a ese mantiene. hombre. Este doctorado es movible, entonces cualquiera lo puede tener en el Pues programa. es de la UVM, cualquiera Es puede tener un título de ahí. básicamente, ese es el Saludos, chiste. UVM. Gracias por explicarlo. Gracias por explicarlo, Quintana. También ya nos saludaste al panel. ¿Vas a saludar al panel o qué? Pues sí, voy a saludar al panel y a ti por ser el excelentísimo señor que cumple 36. ¿Cuántos? Gracias, sí, casi latinas, güey. Gracias. Nos acompaña distinguido recién llegado de la chamba, bañado en su propio jugo, Chepe José Carlos Trujillo. ¿Cómo estás, mi hermano? Muchas gracias, Joshua, por regalarle esa bella imagen a nuestros fieles, iba a decir radioescuchas, pero no, podcast escuchas, Seguidores. seguidores. Pues estamos aquí sobreviviendo a la pandemia, ya generando dinero, arriesgando nuestra vida, pero todo por el bien de esta nación y de la gente con dinero que pide por una aplicación. Muy bien, alabada sea la gente con dinero. Y bueno, los saludo desde este momento. Joshua Ramírez, servidor, internacionalista también, en el podcast de el día de hoy. Y para no faltar a las buenas costumbres, queridísimo Toño, dinos de qué va la agenda del día de hoy. Claro que sí, mi buen Joshua. El día de hoy vamos a platicar de dos temas de gran relevancia. El primero, sobre la Organización de las Naciones Unidas, haciendo referencia al papel que podría desempeñar México en el Consejo de Seguridad, o más bien de que fue electo México al Consejo de Seguridad. Y vamos a hablar de un tema controversial, el narcotráfico. Se va a poner escabroso el día de hoy con los temas. Tema de novedad, tema bonito para el amigo, para la amiga, para el niño, para la niña. El día de hoy la dinámica es bastante sencilla. Nos hemos organizado en un panel dual. El día de hoy le vamos a jugar algunos de nosotros al abogado del diablo, porque han de saber que la mayoría del panel, si no es que todo el panel, y ellos nos lo dirán en su momento, no respaldamos a la Organización de las Naciones Unidas para prácticamente nada. Pero el día de hoy, algunos le vamos a jugar al abogado. Así es, algunos le vamos a jugar al abogado del diablo, y el distinguido Chepe Quintana y el buen amigo Pablo van a representar la postura anti-ONU, y el buen compañero Lima, Toño y su servilleta vamos a representar la postura pro-ONU.
pro ONU Ya. en esto que ha sido una de las notas más importantes de la semana en la tónica internacional de México, que no tiene que ver con el COVID, y es que México fue electo en la semana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por quinta vez en su historia, el día 17 de junio, con el apoyo unánime del Grupo Regional de América Latina y el Caribe, demostrando así que México es la chucha cuerera de América Latina y el Caribe para representar los intereses de todo el continente ante la Organización de las Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano de seguridad a nivel internacional. Ocupará su lugar como miembro no permanente en 2021 y 2022, y solamente para mencionar las últimas ocasiones en las que México ocupó un escaño en este foro de la organización, fueron, número uno, en 1946, después de la creación de la ONU, de 1980 a 1981, de 2002 a 2003 y de 2009 a 2010. Ahora sí, me gustaría comenzar. ¿Quién, ¿Quién pide la palabra en este momento? En nuestra distinguida plataforma. Querido compañero Torrijos, por la parte a favor, dime, ¿vale la pena que México esté en el Consejo de Seguridad de la ONU, sí o no? Muchas gracias, mi querido Joshua. Pues mira, quisiera hacer rápidamente una remembranza del papel que ha tenido la Organización de las Naciones Unidas a lo largo de su existencia y en especial sobre el Consejo de Seguridad. Mucho se ha dicho, muchas voces, críticos, tanto en la academia como en la vida política, que la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en un elefante blanco internacional y que prácticamente lo único que sirve es para emitir alguna que otra resolución y ya, y no ha servido para atender los grandes y graves problemas internacionales. Sin embargo, a mí me gustaría aclarar varios puntos. Desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, estudios indican que se han reducido en un 40% los conflictos internacionales y que el papel trascendental tanto de la ONU a través de su secretario general y a través del Consejo de Seguridad ha permitido garantizar la paz en ciertas regiones del globo. De igual manera, en materia de salud, yo quiero destacar el papel importante que ha tenido la ONU y en especial la Organización Mundial de la Salud para combatir diversas epidemias. El ébola es claro ejemplo de ello. Y bueno, también la Organización de las Naciones Unidas contra el VIH tiene un plan muy, muy, muy bueno para combatir esta pandemia. No solo eso, esos son algunos de los rasgos muy importantes. Y en cuanto al Consejo de Seguridad, hacer referencia, muchos son los críticos que dicen que únicamente defiende los intereses de los 5 países que se encuentran con derecho de veto. Podría verse así, sin embargo, yo en el ámbito penal internacional me gustaría aclarar que gracias al Consejo de Seguridad, gracias a sus resoluciones emitidas, se pudo llevar a juicio algunos de los más grandes criminales de guerra en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. El principal criminal de genocidio, el señor Akayesu, si no hubiera sido por la resolución del Consejo de Seguridad para crear tribunales especiales, no se hubiera visto la justicia en esos lugares. Muy bien, maravillosa contribución, Toño, muchísimas gracias. Señor José Carlos Trujillo, dígame la mentada que está a punto de soltar contra la Organización de las Naciones Unidas. Sí, gracias, Joshua. Sí, yo creo que las Naciones Unidas están bien ocupadas en África y pues simplemente se les olvida que en cierta región del Oriente está un país invadido llamado Palestina, al cual cada vez le quitan y le quitan más territorio por una nación dominante como lo es Israel. ¿Las Naciones Unidas están metidas por ahí? Digo, ¿a la ONU se va a parar por ahí? Digo, esa es una pregunta muy importante porque creo que ese es un conflicto que lleva demasiados años y del cual pues no los veo como que muy preocupados, ¿no? Así que eso es como principal, como para empezar. Y la otra cuestión, pues sí, la ONU interviene aquí, interviene allá, pero no sé si estamos bien enterados de los escándalos que hay con los cascos azules. Entonces, a veces podría resultar la solución, y la pongo entre comillas, pues un poquito peor que la enfermedad. Ok, hasta ahí la contribución. Gracias por el dato, crack. Voy con el buen compañero Luis Enrique Lima. Lima, dime tu perspectiva jurídica al respecto. Dame un poco Yo, de luz a favor de la ONU. ok, sí, mira, yo creo que tiene Chepe
razón en ciertos puntos, pero también no dejemos de ver el por qué nace esta organización, ¿no? Y nace específicamente para generar obligaciones relacionadas en el derecho internacional, porque recordemos que este organismo, o bueno, dentro de este organismo, la ONU, el Consejo de Seguridad es el único que sí puede obligar a los estados a que cumplan las normatividades o las resoluciones que de ahí emanen. Entonces creo que sí, no hay que, no hay que echar en saco roto toda la labor que hace. ¿Le hace falta? Sí, pero tampoco podemos decir que no esté haciendo absolutamente nada. Como ya lo dijo bien Toño, que me antecedió en la palabra, se ha llevado gracias a este organismo a muchos criminales de guerra y se ha enjuiciado de manera buena, de manera fehaciente a este tipo de situaciones. Ahora, ¿hace falta mucho trabajo? Claro que sí, pero eso también forma parte de la comunidad internacional y creo que si no tenemos confianza en los organismos y en las instituciones internacionales, pues bueno, no deja, no está por demás, más bien, mencionar que sí se necesita ahí un poquito más de coerción, ¿no? En el tema de estos organismos internacionales y de estas instituciones que conforman lo que diríamos la sociedad internacional o parte del proceso de globalización que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, al decir que no sirven para nada es como decir el discurso de toda la vida del diablo de las instituciones. Creo que no va por ahí. Eso sería. Ok, gracias Lima. Distinguido Pablo, compañero internacionalista, ¿qué tienes que decir respecto a la ONU y la participación de México en ella, por supuesto? Muchísimas gracias, Josh, por cederme la palabra. Primero que nada, me gustaría aclararle a Lima que no podemos hablar de comunidad internacional cuando no existe un sentido de cooperación en buena fe entre los países. Aquí hablamos de cooperación bajo coerción, bueno, ya ni siquiera cooperación, hablamos de obligación y de sometimiento de estados a otros para fungir a los intereses de terceros o de gente, de estados con muchísimo más poder. Entonces, comunidad internacional es un término que queda descartado de la mesa. Segundo, Joshua pidió ahorita un poco de bagaje sobre la cuestión de México en la ONU y creo que sí es importante mencionarlo en el programa. Para quienes nos escuchan y quienes no saben, México es un miembro fundador de las Naciones Unidas. Ha sido parte del Consejo de Seguridad en 4 ocasiones anteriores al México es el 2020. negrito en el arroz. México es el Qué compa buena onda del racista salón, güey. comentario. Por No, menos de no, no, eso no, nos no, no. banearían de HBO. Es una Sí, expresión del sí, negrito en el arroz, es la piedrita en el arroz, que está en todos los arroces. Aparte, Joshua, déjame México te es digo el que nosotros podemos, negrito. porque nosotros somos ese frijol, Chepe y yo. Ah, muy bien. Adelante El net- entonces. Eh, Continúa, Pablo. Gracias. Ha sido parte del Consejo de Seguridad en 4 ocasiones, del 46, en el 1946, de 1980 al 81, 2002 a 2003 y 2009 a 2010. Ahora fungirá de 2020 a 2021, si no me fallan los números. Y bueno, aquí lo que brinca siempre es que México no tuvo oposición en el bloque regional de América Latina para la candidatura. México suplantaría a República Dominicana. México aboga en general, sus principios de política exterior están regidos por el artículo 89 constitucional, fracción décima, donde se habla de cooperación internacional, autodeterminación de los pueblos, resolución de conflictos por medio de la paz, etcétera, etcétera. No intervención. No Ok, intervención, vale, vale. principios de no intervención, que esos también se pueden consultar, ¿no? Aquí a lo que voy es México, a lo que aboga normalmente en Naciones Unidas este tipo de cosas. La vocación multilateral, la defensa de los derechos humanos, el respeto al derecho internacional y la cooperación internacional. México ha tenido participaciones, sí, contundentes, ha tenido participaciones directas, ha tenido participaciones muy reconocidas en la comunidad, no, en la sociedad internacional, con la lucha contra el apartheid, el desarme, el tratado de Tlatelolco de la zona como libre de armas nucleares, la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados en materia de migración, en materia de corrupción, entre comillas. México ha tenido participaciones contundentes. Siempre se le ha reconocido a México que el personal diplomático está más que capacitado para lidiar con situaciones complejas que conlleva la sociedad internacional. Pero aquí mi punto es, la ONU, si bien es cierto que ha sabido ser asertiva en algunas cosas, también sabemos que es mucha conveniencia y de contentillo con
los 5 miembros del Consejo Permanente de las Naciones Unidas. La ONU responde a intereses privados, porque realmente la ONU subsiste de donativos que hacen los estados, pero pues aquí realmente quienes toman la batuta puede ser llámese Estados Unidos, llámese Francia, Reino Unido, llámese China, llámese Rusia. Aquí lo más reciente fue la cuestión del coronavirus, donde Estados Unidos le decía a la ONU que hiciera una cosa y la Organización Mundial de la Salud decía otra en pro de China, y entonces Estados Unidos retira su apoyo a la Organización Mundial de la Salud, y entonces aquí lo que vemos es la ONU es la muñeca de trapo que se la pelean entre los 5 miembros del Consejo Permanente. Entonces, no podemos hablar de que existe una atención completa a los problemas mundiales. Hablamos de problemas muy específicos y de conveniencia, y que además no es democrática. Tiene lo que mencionaban hace ratito, el derecho a veto, que también es un estorbo para la toma de decisiones en las Naciones Unidas. Muchas resoluciones y muchas problemáticas se han extendido o se han complicado debido a este derecho de veto. Ok, creo que el derecho de veto es necesario y aquí va el primer madrazo. ¿Por qué? Porque creo que el derecho de veto permite que exista un correcto balance en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque de no existir el derecho de veto nos veríamos en un eterno conflicto por los votos. El derecho de veto permite una mayor negociación. ¿Por qué? Porque esto, en palabras de personas que se dedican a trabajar en Naciones Unidas, es: si yo sé que esto es algo que Rusia va a vetar, que es algo que Reino Unido va a vetar, pues ni siquiera se propone, o sea, se busca Uy, la no. negociación. Ahora, respecto a Oriente Medio, sí necesito hacer varios apuntes, y es que la Organización de las Naciones Unidas es de los organismos que más incursión tienen en los asuntos de Oriente Medio. Ahora, aquí algo que me brinca muchísimo es que se diga: es que la ONU no hace nada, es que la ONU no está realizando, no está cumpliendo su chamba, pero es que, perdón, si uno se pone a revisar qué chamba le pusieron a la organización y qué facultades le dieron, pues no da para cumplir. O sea, aquí hay que tener muy claro que la soberanía de los estados va a estar por encima de todas las cosas, y por mucho que la ONU quiera resolver, no hay manera sin pasar por encima de la soberanía de los estados miembros. Entonces, aquí va muy de la mano con qué tanto están dispuestos a hacer los gobiernos para solucionar los problemas en sus respectivas regiones. Aquí el Consejo de Seguridad no se puede meter pateando la puerta y decir: Consejo de Seguridad, o sea, no. Es una cuestión de diálogo al final, porque las Naciones Unidas operan bajo esa buena fe. Entonces, creo que hay una confusión grave respecto a las atribuciones que tiene la Organización de las Naciones Unidas y el trabajo que está llevando a cabo. Claro que va a haber fallas operativas, como el caso de los cascos azules, las violaciones cometidas por los cascos azules, que por supuesto que a nivel administrativo se tienen que corregir. ¿Por qué? Porque los cascos azules resultan ser los cuerpos en tierra de la Organización de las Naciones Unidas, que además no son super soldados nacidos de una pipeta en la sede de Nueva York. O sea, De hecho, es de que son gente entrenados con en una cuántico. Sí, o sea, son gente con una nacionalidad, y al final creo que hay ciertos factores culturales que tienen que responder ahí, que no van por parte de la organización en sí. Son cuestiones que suceden en los ejércitos, en las policías, y que se tienen que combatir, por supuesto, pero de manera pareja. Entonces, no creo que haya responsabilidad directa de la organización ahí. Creo que también se han implementado los mecanismos para depurar los órganos de los cascos azules, y creo que uno de los asuntos más rescatables, o sea, México en Consejo de Seguridad viene participando un buen rato. Creo que es de los países que más ha participado en el Consejo de Seguridad de manera no permanente. Hay que mencionar que México como país está en contra de esta distinción entre permanentes y no permanentes. ¿Por qué? Porque México, desde la Sociedad de Naciones, hay que recordar, estuvo
de acuerdo con el principio de un país, un voto, pero en el momento en el que un voto vale más que el resto, en ese momento se rompe este principio que en teoría rige la Organización de las Naciones Unidas, salvo en el Consejo de Seguridad. Entonces, México creo que tiene muchos aportes que hacer. Creo que si México mantiene esta política exterior de dignidad, de respeto a la diversidad cultural, de no intervención, de autodeterminación, creo que hay una buena oportunidad para México de eh, ponerse frente a las grandes potencias del mundo y poner un hasta aquí. Eso es lo que yo creo, y creo que México bien podría ponerse los pantalones a nivel internacional, como una buena cantidad de ocasiones ya lo ha hecho, y pues entrarle al tiro con las potencias, con los países desarrollados. A ver, hasta aquí. Ok, vamos con Quintana. Joshua, Primero. ¿cómo estás? Bueno, el primer madrazo que yo tendría que decir es a Toño. Toño, me parece buena tu observación sobre que la Corte Internacional ha hecho grandes logros y ha castigado a personas que se lo merecían. Pero también tú y yo sabemos las limitantes jurídicas que tiene eso. Hay demasiados, pero demasiados impedimentos para que una persona llegue ahí. Son tan famosos los casos de las personas por eso mismo, porque son tan pocos que a la gente que llega ahí se le vuelve, oh sí, la ONU lo logró, el bastión de la justicia en México. Ahora, con respecto a el derecho de veto, pues a mí siempre se me ha hecho una tontería. Yo entiendo tu punto de decir, pues no lo presento. Para mí el Consejo de Seguridad es todo lo que está mal con la ONU. No vale la pena que un país un voto mientras el Consejo de Seguridad exista. Yo creo en lo que dice el Capitán América en Civil War. La ONU está regida por gente. Y esa gente tiene agendas. Y las agendas cambian. Pues yo no puedo confiar en esa organización. Yo nunca lo he hecho. A mí, contrario a lo que mi querido Pablo pueda pensar, es que yo dejé de tener fe cuando empecé a entender cómo funcionaban los modelos de Naciones Unidas en las escuelas, en las secundarias fifís a las que íbamos. Yo lo veía y yo pensé que nada más era algo en lo que los niños y niñas güeros iban a perder clases. Y efectivamente, porque mucha gente no aprendía qué eran y nada más era hacer eso. Tiene muchísimas formalidades dentro de la ONU que yo creo que es más macro burocracia, que no aporta nada. Pero bueno, tiene sus méritos, no te voy a decir que no. UNICEF ha hecho muchas cosas chidas. La ONU ha buscado erradicar una que otra enfermedad. En el Comité de Derechos Humanos, ¿quién está ahorita? Hasta donde yo sabía, hay miembros que todavía lo conforman como No China, tengo idea, Sudán, no me Irán, lo donde sé, las güey, no me violaciones de sé. derechos humanos están al tiro. Entonces, pues no sé qué tanto puede representar esa organización para mí. Ok, ok, Quintana. Torrijos, quiero escuchar tu bella voz. Muchísimas gracias, Joshua. Ojalá más personas me dijeran eso. Nada, no es cierto. Pues mira, yo quiero hacer varias aclaraciones puntuales. La ONU no únicamente apoya a África, como bien decían los compañeros. eh, la verdad es que el trabajo del alto comisionado, perdón, de la Secretaría de la ONU en cuanto a los refugiados, se ha apoyado a más de 50 millones de personas. En materia del medio ambiente, la ONU tiene su programa. La Agenda 2030 fue uno de los logros de la ONU. En asuntos indígenas, y quiero recalcar esto, Bueno, los tratados internacionales, o gran parte de ellos en materia indígena, fueron impulsados tanto por las Naciones Unidas como por países en desarrollo. En materia educativa, la ONU ha echado todos los kilos para lograr que se logre la alfabetización al 79%. Respecto a lo que decía el buen Sebastián, yo no me refería a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no depende de la ONU, es un organismo aparte creado por un tratado, el tratado, el Estatuto de Roma, el estatuto del que rige la Corte Penal Internacional. Yo hice referencia a los dos tribunales ad hoc, tanto el Tribunal Penal para Ruanda como el Tribunal Penal para Yugoslavia, que ellos sí fueron creados por resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y que gracias a ello se llevó a muchos de los criminales a juicio y se logró hacer justicia. En cuanto al sometimiento de los estados, yo no creo que exista como tal, si bien vemos que hay intereses que logran ser preponderantes, y más lo vemos en el Consejo de Seguridad con estos 5 países que cuentan con su derecho de veto, pero bien lo decía Joshua, eso impide también que haya otro tipo de, vaya, agresiones, que se lleguen a hacer acuerdos. Si no existiera este derecho de veto, pues yo creo que sería difícil. Y de igual manera, quisiera mencionar
quisiera mencionar la contribución, ya refiriéndome a México en cuanto a su papel en el Consejo de Seguridad. México, como bien lo han mencionado muchos, México tiene un papel muy importante a nivel internacional. Sobre todo, por ejemplo, lo vimos cuando fue de los conciliadores para lograr la paz en El Salvador, que se logró llegar a acuerdos. Y bueno, México, yo espero que logre un papel en materia de defensa de derechos humanos en el Consejo de Seguridad. Y no solo eso, porque México también se ha violado los derechos humanos, ¿no? Hay que decirlo. Pero yo espero que México se ponga al tú por tú con las grandes potencias en asuntos que son de mayor interés. Y también quisiera mencionar algo que decía Sebastián. El papel de la ONU fue importante en nuestro país para lograr un cambio en el sistema de justicia penal, que bien no es perfecto, pero es mejor que el que teníamos antes. O sea, y el papel de los derechos humanos, como bien tú decías, si no hubieran habido informes de parte del alto comisionado en las violaciones a los procesos penales que había en nuestro país, no se hubiera llevado a cabo una reforma como se hizo hace más de 12 años. México no puede ni garantizar derechos humanos en su país, ¿qué va a andar haciendo afuera? Es candil de la calle, oscuridad de su casa, man. Yo entiendo que la relación histórica, claro, se le reconoce, por supuesto, pero quiero que me digan cómo le va a hacer el Consejo cómo va a hacer la ONU con un presidente tan necio y tan alejado de las cuestiones internacionales como Andrés Manuel. Pues no va a ir Andrés Manuel, güey. Yo confío completamente en lo que pueda hacer el señor Juan Ramón de la Fuente, eh, o al menos pienso que está capacitado y tenemos a un buen canciller mexicano, como lo es Marcelo Agáchate, Ebrard, conócelo. pero pues hazle entender a cabeza de algodón. O sea, simplemente yo creo que sí concuerdo con lo que dijeron la mayoría de todos, que bueno que llegamos al consenso en el que el hecho de que se responden a intereses desde el punto de vista del derecho a veto. Entonces, desde ahí, desde que se puede, cuando me dices, no, es que hay que negociarlo, es que hay que cabildearlo, pues ya entra la política entonces. Y la cochina política viene a enturbiar las cosas. Muchas gracias, Chepe. Discrepo, pero ya lo hablaré en su momento. Lima, comentarios, hot takes. Claro que sí. Mira, yo creo que no nos desviemos un poquito de la discusión del tema principal, que era el papel de México, ¿no? En en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y recordemos que ha tenido participaciones importantes, marcando línea, y no siendo tibio, ¿no? Como se le ha calificado A a Lima, este sí. organismo, sino ha, Como Lima. ha dado pronunciamientos muy, muy serios al respecto. El primero fue en 1946, tratándose del régimen de Francisco Franco, declarando completamente que era una situación de peligro y paz para la seguridad regional. 1980, ¿Cuántos años tiene Namibia eso? y Zimbabue, y bueno, pues también para el tema de la independencia de Belice. Eso fue en 1980 y 81. Y también en el tema de 2001, bueno, 2003, en la invasión a Irak, él fue el único de los miembros que se encontraban en ese momento que dijo no debería ser un ataque unilateral, debemos escuchar a ambas partes. Y bueno, pues los otros países miembros permanentes dijeron que en él, ¿no? Creo que sí es importante destacar este tipo de situaciones, puesto que las personas que han llegado a estos puestos, como ya lo dijo Chepe, Juan Ramón de la Fuente, recordemos que también estuvo ahí Porfirio Muñoz Ledo, entonces creo que no Un se trata de saludote a demeritar don el Porfirio. papel de esto, ¿no? De este organismo como tal, en el sentido de que debe de buscarse mejorar, pero no eliminarlo. Creo que no estamos ahí hablando de que se debe de eliminar. Bueno, al menos por mi parte. Y ya. Ok, Lima, muchas gracias. Pablo, comentarios finales, hot takes respecto al papel de México en la ONU. Va, perfecto. Primero que nada, creo que cuando la ONU se funda se hace con principios de posguerra, que precisamente predominaba la cuestión de la soberanía nacional y no la cuestión supranacional de entregarle parte de tu soberanía a la ONU para que la ONU tenga facultades más allá de lo local. Creo que la ONU necesita reformarse y reestructurarse completamente desde su carta. Esta cuestión del veto no puede ser si lo queremos hacer llamar democrática. Y con respecto a México, pues, ¿qué me va a venir a decir un presidente que piensa que el no ser corrupto ayuda a no contagiarse de coronavirus y que dice que sus medallitas
lo defienden, ¿no? O sea, sobre Naciones Unidas, qué me va a venir a decir a mí? Creo que se va a quedar en la línea de lo tibio, se va a quedar en la línea de lo Luis Lima, de no participar. Yo creo que ni siquiera, normalmente México abogaba por la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo creo que ni eso vamos a ver. A López Obrador, a su administración, no le importa en lo más mínimo lo que pasa en la sociedad internacional, y creo que meramente la actividad que vamos a ver del excelentísimo señor Marcelo Ebrard va a ser solamente de poner la jeta en nombre de México. Ok, muchas gracias. Pablo Quintana. Bueno, yo concuerdo con Pablo. Para mí el derecho de veto se me hace la mayor redundancia dentro de toda la ONU. No creo que podamos seguir hablando de verdad democracia dentro de la organización mientras exista. Para cerrar, yo sigo con la línea del Capitán América. Yo todavía creo que nuestras manos son las más seguras antes de entregarnos a esa organización, pero voy de la mano con lo que dijo el buen Toño sobre que sí, de no ser por la ONU, muchos acuerdos en los que se ha inscrito México en materia de derechos humanos no estaríamos suscritos y no se hubieran creado. Entonces, sí, tienen sus partes buenas. Ok, muchas gracias, Quintana. Voy con comentarios finales respecto al tema. Creo que la ONU es una utopía. Creo que plantea un escenario que probablemente jamás alcancemos. Sin embargo, nos sirve para avanzar, como dice Galeano, nos sirve para caminar. Creo que la ONU en buena medida nos ayuda a tener un horizonte más claro de a dónde tenemos que ir, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, qué acuerdos queremos lograr, y creo que sin la ONU nada del gran avance que se ha tenido en materia de cooperación internacional habría sido posible en las últimas 3 o 4 décadas. Ahora, pues hasta aquí el tema de la ONU. México en la ONU, habrá que ver, esperaremos a ver qué es lo que México va a hacer allá en Nueva York. Y con esto cerramos este primer tema y vamos con nuestra sección del día de hoy, que es nuestro Nadie te preguntó, para lo cual le cedo la palabra de nuevo a Toño en este ping-pong muy bonito que estamos teniendo. Toño, danos tu Nadie te preguntó. Y claro que sí, muchísimas gracias, mi querido Joshua. Mi nadie te preguntó, es de Gibran Ramírez, creo que todos lo conocemos, lo hemos topado. Él hizo un comentario referente a la CONAPRED. Dice, no es inocente tener a una fresa, a una persona proveniente de las élites al frente del CONAPRED, que no comprende, que deja pasar por una institución hecha para combatir la discriminación, un papel de un foro que pone en cuestión si existe racismo o no. La verdad es que las palabras de Gibran yo creo que son excesivas, a él lo han juveneado y para el caso nadie le Nadie te preguntó. Nadie preguntó. te preguntó. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Vamos con el distinguido Luis Lima. Tú nadie te preguntó, por favor. Claro que sí. Bueno, el mío es de Sergio Mayer, nuestro queridísimo legislador. Distinguido Sí, diputado. claro. Dice, las expresiones... El diputable. Él sí es diputable. Las expresiones de la cultura popular son parte fundamental de una democracia sana y participativa y deben de ser respetadas. Lamento que @HBO suspendiera el programa de @ChumelTorres. Los invito a reconsiderarlo. Ok, pues muchas gracias por la recomendación, pero pues nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Nadie. Pablito, tú nadie te preguntó. Que está en esta mesa y que ayer me hizo enojar mucho en la noche. Ojo, no fui @ yo. Quintabro. La cotorriza es chafa. Oh, Punto y ¿quién es ese aparte. güey? No me arroben. Punto final. Quintana, no manches. Manches, Nadie te nadie preguntó. La cotorriza es una pinche joya. RT. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Sí me arrobaste. Porque eres un pendejo. Eres un estúpido. Muy bien. RT. Vamos a una pausa. Ok. Vamos a hacer los comerciales. Quintana, tú nadie te preguntó. Mi nadie te preguntó va dirigido a Televisa porque nadie les preguntó hacer otra versión de Rubí, pero yo lo agradezco mucho porque estoy enamorado de Camila Sodi. Televisa, nadie te preguntó. Gracias, Quintana. Nadie les preguntó. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó, Quintana. Nadie te lo ¿Te gustó pidió. Camila Sodi? Sí, Quintana, hoy tú eres tu propio nadie te preguntó. Chepe, tú nadie te preguntó, por favor. Muchas gracias. Yo traigo un tuit de aquel hijo del señor que está recibiendo dinero por parte del gobierno de Jalisco. Hablo de León Krause. León Krause es el hijo, ya sabemos quién es el papá. Y bueno, por tradición,
HBO ha dado escenario a comedia transgresora e incómoda. Mayer, o Maher, no sé inglés, Sloss, Attell, Zimmerman, Cross. La lista es larga. En todos los casos, HBO ha defendido la libertad de expresión, aunque lo que se diga a veces sea repelente. ¿Qué hace diferente a Chumel Torres? Bueno, señor, revise tantito los tweets que hace el sujeto en cuestión y se va a dar cuenta qué lo hace diferente de las personas que mencionó antes. Y por último, nadie te pregunta. Nadie te No, preguntó. me pregunto. Nadie. Nadie. Volcom Minete te preguntó y voy a citar a quien en otros tiempos fuera uno de los máximos exponentes de la comedia mexicana, Adal Ramones, y le cito. ¿Quieren un monólogo? Considero, y esto va. ¿Quiere monólogo? Esto es de Adal Ramones hacia Chumel Torres y le dice: considero que eres uno de los mejores comunicadores y críticos políticos. La mitad de la gente que hace periodismo de esta investigación y el cast de Ligando el Tema le decimos: nadie le preguntó, señor Adal Ramones. Chumel no es periodista, ni crítico, ni nada. No. Es ingeniero y eso si bien Él nos mismo ha va. dicho, yo no soy periodista. Pero bueno. Pero, tuvo a Britney Spears como 3 veces en su programa, entonces, pues... Ahora, vamos a el ligue de el tema, y es que en 2017 el HuffPost hizo un artículo respecto al poder de veto, si es que a India se le daba. India hizo una propuesta para retirar el poder de veto. El HuffPost hizo un artículo al respecto. También en 2019 el HuffPost fue criticado por hacer una historia escrita por Rachel Wolfson que alababa a Jeffrey Epstein. Es una nota que después se bajó del HuffPost. Y hablando de Jeffrey Epstein, que estuvo detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, con quien compartió el edificio con quien ahora es parte de nuestro tema, Joaquín Guzmán Loera, quien también estuvo en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, de quien ahora vamos a partir para hablar primero de su hijo y después de la condición del narco en México y lo que muchos denominan el narcoestado. ¿Quién quiere empezar? La partida de madre que le dio al Estado mexicano, pero bueno. Vas, Liman. Ok. Bueno, yo quería empezar con un poquito de contexto. Digo, ya es muy conocido el tema del narcotráfico en México y de cómo muchas autoridades y muchos políticos o mucha de la clase política está involucrada en estos temas, ¿no? No es nuevo, no es novedad. Y bueno, pues ahora salió a relucir en la conferencia mañanera el día de ayer que Andrés Manuel fue el que presuntamente dio la orden de liberar a el hijo de el Chapo Guzmán, cuando presuntamente ya lo tenían, Ovidio Guzmán, cuando ya lo tenían capturado, ¿no? Y hay varios videos y audios al respecto de cómo él suelta un telefonazo y dice, no, ya, párenle, tranquilos, ¿no? Con respecto a toda la situación que estaba desatándose en ese momento en la ciudad. Y bueno, pues creo que sí es necesario destacar el tema de la seguridad interna en México. No existe, al menos para el narco no existe. El narco opera con total impunidad. Puede andarse a las 12 del día con carros de superlujo, ametralladoras con sus guaruras, paseándose por la calle. Todo el mundo sabe dónde está, menos la policía y el gobierno, ¿no? Ellos no saben dónde se encuentran sus casas de seguridad, dónde operan, o sea, en fin, son invisibles para el Estado mexicano. Y creo que sí es una situación que debe de exponerse. Y bueno, ya no me quiero alargar un poquito más, voy a darle la palabra a los demás. Ok, muchísimo. Qué bueno, pudiste haber dejado de ser tibio. Muchísimas gracias. Quintana, ¿algo que decir al respecto? México vive en una narcocultura, eso no es novedad para nadie. México es un país donde los tienen como héroes populares, donde 4 de las series más vistas a nivel México son acerca de narcos. Ahí, como productor audiovisual, ¿tú crees que la narcocultura en la televisión y las series afecta a la realidad o es la realidad la que afecta el contenido multimedia que se disfruta en México? ¿Tú para dónde crees que va? Un poco de ambas. En el momento en que lo pones en televisión y la gente lo empieza a ver, lo legitimizas. En el momento que tú ves algo, lo haces legítimo y lo vuelves parte de tu vida.
Hay muchos estudios que dicen que muchos jóvenes que solo conocen esa vida, pues prefieren vivir y morir rápido, porque pues de eso a vivir en esta pobreza en la que estoy, pues voy a tener esa vida fugaz y rápida que me enseña la televisión que tuvo Rafael Amaya como el Señor de los Cielos. Por supuesto que lo promociona y todavía lo hace que lo adornen las mujeres desde sus casas, porque lo que te ven en esas series es violencia y sexo, pero desde una perspectiva mucho más de rancho. Ok. Entonces sí, yo creo que van de la mano, no se pueden desligar, pero sí lo estamos legitimizando y eso está mal. Ok. Chepe, ¿tienes algo que decir al respecto? ¿O de alguna otra arista del tema? Pasando por parte de la cultura general, como lo mencionaba Sebastián, voy a recitarles este poema escrito por unos grandes elocuentes de la música mexicana, que empieza con: me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Ahí aprendí a hacer las cuentas, no más contando costales. Me gusta borrar las redes que tienden los federales. Esta canción bueno, esta estrofa más bien, esta parte es de una canción de los poderosísimos, poderosísimos, Tigres del Tigres. Norte, los Tigres del Norte, Muy bien. en la cual, Tigres. estrenada en el Un saludo a los 93, Tigres del Norte. donde podemos hablar de que, bueno, se mencionaba, se hacía alusión a otro capo de esos tiempos, lo dejaré a la interpretación de cada quien. Sin embargo, ¿qué tanto ha cambiado eso ahora? ¿No? Que este gobierno, que bien no se ha distinguido, distinto, diferente de gobiernos anteriores, eh, pues no, parece ser que no cambia nada cuando da el telefonazo y lo liberan y sale. Primero se echaron la bolita entre uno y otro, que fue Durazo, que no fue él, que fue otra persona, que fue tal comandante, que no fue tal comandante. Mientras todos ellos se pusieron a hablar y nadie asumía la responsabilidad, pues bueno, el señor Cabecita de Algodón salió en la mañanera a decir: yo sé de qué vamos a hablar esta semana y vamos a hablar de esto, y aquí nos tienen ligando el tema, hablando de, pues, que el señor, el preciso, ordenó la liberación de Ovidio. Y para eso me permito recitar otra estrofa que dice: los pinos me dan la sombra, mi rancho, pacas de Aquilo. Soy mediano de estatura, amigo de los amigos. Pues bueno, es exactamente lo mismo. Ahora no son los pinos, ahora quien le da la sombra, pues parece ser que es directamente de Palacio Nacional. No sabemos, no aseguramos nada, pero parece que hay una estrecha relación entre lo que podría parecer el gobierno federal con, con este cártel en específico. La hay, Y la hay. entonces quedan muchas dudas y más allá de eso, pues creo que se establece este concepto que muchas veces se menciona del narcoestado, pues quizá lo estamos viviendo en México. Muchas gracias, Chepe. Toño, ¿algo que decir respecto al narcoestado, este término? ¿Crees que hay alguna manera en la que el narco pueda gobernar mejor México que los que roban, pero roban poquito? Pues mira, el término de narcoestado estuve leyendo y es un término que se ha acuñado recientemente, bueno, en las últimas décadas, y que hace referencia a que las instituciones están cooptadas por, bueno, por otros grupos, ¿no? Que son ajenos a los electos de manera democrática. Yo pienso que desde finales de los 80 México ha vivido con esta crisis de seguridad y que los gobiernos han sido incapaces de manejarlo porque pues parte de ellos recibían apoyo de diversos grupos, ¿no? Entonces, como tal, no creo que México esté rebasado, sin embargo, sí se encuentra incapaz, pues sobre todo en algunas regiones del país que pues la policía no tiene tanto control, la Guardia Nacional tampoco, está debilitada. Entonces México se encuentra incapaz institucionalmente para hacerle frente y la decisión que tuvo el presidente pues al dejar libre a Ovidio Guzmán, pues atiende a esa incapacidad. Se decía que había la amenaza de que si no lo dejaban libre, pues iba a pasar algo muy feo, ¿no? Allá en la ciudad de Culiacán.
Entonces, no sé qué haya sido mejor, pero yo creo que sí salvar vidas, si es que se iba a hacer así la situación, pues yo creo que está por encima de ello. Sin embargo, el narcoestado, me parece que lo vivimos durante el sexenio de Calderón, pues lo estamos viendo, en Nueva York también está ya una nueva persona que va a ser juzgada, el señor García Luna. Entonces, México en estos momentos no creo que se encuentre rebasado, pero sí es incapaz de hacerle frente. Ok, Toñito, y aquí me gustaría abrir una pregunta al panel, y es si solamente tuviéramos estas dos estrategias, la estrategia Andrés Manuel y la estrategia Calderón, entre la guerra contra el narco y el ya suelten este chamaco y párenle un camión para que se vaya a su casa, ¿qué creen que es mejor? Lima. Ok. ah, yo creo que la estrategia de este Obrador es lo que pondría menos vidas en riesgo, ¿no? Porque vemos cómo al Estado le tiembla muchas veces la mano, a los militares les tiembla la mano, porque no pueden responder o están imposibilitados, ¿no? Para responder con la capacidad que lo hace el narcotráfico. No vamos más lejos, las armas que tiene el Estado mexicano son armas que recompra, ¿no? A Estados Unidos muchas veces, y las armas que compra el narcotráfico son armas de alto calibre, de alta peligrosidad, y que pues con una ráfaga ya mataste a 50, ¿no? De estos militares. Entonces creo que ahí hace falta un poco más de acción del Estado. Por eso, ante la imposibilidad de que el Estado pueda hacer bien su trabajo, su chamba, como dirían, yo creo que la estrategia de Obrador pues está bien. Pues es prácticamente sálvese quien pueda, tal cual. Ok, Pablito, comenzamos con la pregunta, estrategia Calderón o estrategia Obrador, y si tienes algún comentario al respecto. Sí, bueno, pensar en la situación de Ovidio Guzmán ese día me causó muchas emociones. Se me revolvió el estómago, se me revuelve el estómago nada más de Se pensar puso contento. otra vez en la situación. Creo que efectivamente no era una situación fácil. Creo que el presidente fue una de las grandes imágenes que vamos a tener del sexenio de Andrés Manuel. Justo ayer salió un clip de Ciro Gómez Leiva hablando al respecto. Decía que si ha sido la decisión correcta o no, creo que eso nunca lo sabremos. Creo que eso es algo que Andrés Manuel se llevará de aquí a su tumba, el peso de, pero creo que sí dejó muy en claro la línea del Estado mexicano, de la línea de Andrés Manuel con esta situación, con el narco, es a la primera provocación, el Estado mexicano se doblega, el Estado mexicano pone la cara linda y decide soltar a Ovidio, decide no encarar, decide no afrontar. Yo entiendo que el peso de salvar vidas es importante, pero creo que pues esto también nutre de poder al narcotráfico, y si de por sí ya tenemos un problema muy grave, esto le da pie y genera antecedente para que el narco haga lo que quiera, porque sabe que la administración obradorista no le va a hacer nada. Eh, yo no sabría qué hacer en esa situación. Tú lo preguntaste, Josh. Yo no sabría qué hacer en esa situación. Creo que eh, es algo muy complicado. Creo que eso es algo de cuando estás en el momento. Si me lo preguntas a mí, yo no hubiera soltado vídeo. Creo que esa es como mi primera línea de respuesta. Creo que no lo hubiera soltado. Creo que eh, hay otras cosas que probablemente se hubieran hecho. Eh, y yo creo que el ejército sí está rebasado. Creo que el ejército pese a que el ejército tiene muchas cosas que se le tienen que reconocer, en materia de seguridad está rebasado por el narcotráfico. Ok, ok. Quintana, estrategia Calderón, estrategia Obrador, sí, no, ¿por qué? Obrador. ¿Qué más tienes que decir? Obrador, yo estoy, si bien entiendo por qué Pablo y Lima piensan que está rebasado, no, yo no creo que esté rebasado en el armamento, porque se ha probado muchas veces que el Estado mexicano puede comprar mejores armas, pero es un problema logístico, es un problema de que no estás Inteligencia. combatiendo de inteligencia, no estás combatiendo a un enemigo como sé que viven en este país y los voy a atacar. Estás combatiendo, últimamente son ciudadanos que están realizando estos actos ilícitos. Y está tan organizado y es una estructura tan arraigada que, o sea, no es tan fácil como simplemente llegar y arrestarlos, porque las redes, los niños con los que trabajan, o sea, sí es sorprendente que los chicos de 15 años estén ahí, es muy complicado. Entonces, para responder tu pregunta en escena, voy con Obrador, porque
Yo sí creo que el presidente tiene que gobernar para todo el país y últimamente los estados del norte son los que tienen que pagar las cuentas con su gente de estas personas. Que pasa en Ciudad de México, claro, pero de que las historias de horror durante el gobierno de Calderón han sido registradas y todavía dejan huella a la fecha de todas las personas que tenían nuestra edad o pudieron haber llegado a este punto en sus vidas y no lo hicieron. Muchas gracias, Quintana. Chepe, ¿qué decir al respecto? Quizá yo no, no tomaré ninguna de las dos opciones, pero es muy difícil. Son las que ¿Cuál? te puso el Es muy Sí, señor sí, sí. Joshua. difícil ir con una, primero por información de politólogo. Diría, pues obviamente no irías con la opción a Obrador, demuestras debilidad del Estado, todo ese rollo, pero basta de ser el alumno de la academia que nunca sale de la academia y no sabe cómo es la realidad de allá afuera. Creo que ninguno de nosotros vive en un estado azotado completamente por el narcotráfico. Tendremos aquí algunos ejemplos en Ciudad de México, en el estado, pero vivir una realidad como se vive allá, yo creo que no hemos sido partícipes, no ha sido vivencial. No estaríamos, recordamos los videos, ¿no? De cómo empezó ese desmadre allá, o sea, de verdad, cosas que si no, no las imaginas vivirlas. Y creo que la opción reducida, yo iría por la opción Obrador. O sea, nunca sabríamos cómo reaccionar en ese momento y a qué tanto hubiera escalado. Yo creo que se tomó la opción disponible en pro de vidas humanas, demostrando sí una, ¿cómo se podrá decir? Un costo político menor. Ajá, exactamente, eso es lo principal. Y yo creo que siendo humanistas, pues sí, preferiblemente las vidas que demostrar una fuerza del Estado y que nadie puede golpear al Estado, pues creo que nos vamos por las vidas. Ok, de hecho hay un estudio muy interesante al respecto de cómo es que el machismo afecta la manera en la que analizamos la seguridad nacional. Este, y cómo es que un enfoque con perspectiva de género nos ayudaría a tomar decisiones más basadas en la preservación de vidas humanas que en demostrar pues, quién la tiene más grande entre el narco y el ejército mexicano, que pues ya no tiene sentido. Toñito, me gustaría escuchar tu opinión respecto a estas dos estrategias y tu hot take, por favor. Claro que sí, gracias Joshua. Pues mira, si me das a elegir entre las dos, entre la estrategia Calderón y la estrategia Obrador, sin duda alguna yo voy con la estrategia Obrador. Él durante toda la campaña dijo que la mejor manera de combatir esta situación es con bienestar, bienestar social, y yo estoy completa y totalmente de acuerdo. Una persona que tiene un trabajo y que puede acceder a la educación, no hay mayor necesidad de dedicarse a otra cosa. Sin embargo, en estos momentos estamos enfrentando una crisis global, quién sabe cuándo termine, yo creo que todavía ni siquiera ha empezado la crisis económica, entonces va a estar muy difícil llevar a cabo esa estrategia. Sin embargo, la decisión que tomó, yo la aplaudo. Hay principios del derecho internacional humanitario, ustedes no me dejan de mentir, que se debe de privilegiar la vida de las personas civiles. Si lo ponemos en un plano así, yo creo que se privilegió en esta situación. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Y como hot take, se debe de garantizar el bienestar social para que sí, para que haya paz. Y no solo únicamente en esta parte de la seguridad, sino que si no hay bienestar social, si las personas no tenemos acceso a la salud, a la educación y a un trabajo, pues más allá de que algunos se puedan dedicar vaya, a sumarse al narcotráfico, a la venta de drogas y así, una persona no puede alcanzar su bienestar, no puede desarrollarse de una manera adecuada si no cuenta con el acceso a esos servicios básicos. Y bueno, ese sería mi hot take. Ok, muchísimas gracias. Lima, tu hot take. Claro que sí. En este sentido sí voy a ser breve. Yo creo que no podemos ponernos al tú por tú con el narco. Muchas vidas ya se han perdido. Digo,
como dijo Chepe, no estamos en esa situación, pero sí vivimos en un México en el que en cualquier momento cualquier zona del país puede convertirse en un foco rojo, ¿no? Y esto por guerras internas entre el narcotráfico o guerra contra el propio Estado, como lo hizo Calderón, ¿no? Y creo que el ejemplo del calderonismo es la peor manera en la que uno puede abordar el tema. Entonces, creo que en ese sentido Obrador hizo lo que podía en la medida de sus facultades mentales, pero bueno, aún falta mucho por hacer. Creo que el Estado mexicano sí tiene que tener un papel preponderante en esta, pues sí, en demostrar que él es el Estado, ¿no? O sea, que él tiene que ser el Estado dominante. Pablito, dime hot takes, por favor. Ay, creo que opino muy diferente al resto del panel. Creo que la estrategia de Obrador no fue la mejor. Creo que las cosas se tuvieron que haber hecho diferente. Eso ya ¿Cómo? queda a punto personal. Creo que la solución no era liberar a Ovidio. O sea, creo que o sea, Sí, pero si me esto es dices algo, que debió haberse hecho diferente. esto es algo que le explotó a Obrador. O sea, ya se venía cocinando y eventualmente tenía que destapar la olla express y desgraciadamente le toca a Simón, la administración de Obrador, ¿no? Y le toca en un Pues momento. fue un ok, fallo de lo estrategia, tienes. bro. Fue un fallo de estrategia. No lo planearon bien, güey. Claro. Justo es Ya, eso. lo tienes ahí, te tiene amenazado un estado, te tiene encañonado, ¿qué Hay haces? grabaciones, que dice, ya tenemos a la familia de los guachos identificada, usted diga y le disparamos a todos los niños, niñas, mujeres. Pero cuando llegan, ¿Qué pues, güey, haces? Sí, Pablo. Lo liberas, Ah, lo liberas. Pero bueno, ese Tu fue hot su take. hot take. sí. el hot take, I pledge my fifth. Ok, está bien. Quintana, hot take. Ok, yo creo que el mensaje que envía es muy claro y es la perfecta ejemplificación de que el narco es el quinto poder. Ayer platicamos, el cuarto poder es la prensa y el quinto poder sí es el narco porque tiene control sobre todos los demás poderes. Si el mensaje que envía es que los narcos no son criminales, el que los narcos son su propio ente, porque incluso se le trató como una negociación de criminal de guerra, ¿sabes? Entonces, yo no sé si fue la decisión correcta, fue la decisión que él tomó y no vamos a saber si fue buena o mala. Ok, muchas gracias. Chepe, tu hot take, por favor. Pues no sé qué más podría agregar a este tema. Creo que bien lo comenté ahorita que le empezaron a atacar a Pablo. Al final de cuentas son estrategias mal pensadas, son estrategias no meditadas. Creo que ahí le falló al gobierno federal o hay un problema de comunicación entre los niveles. qué político. Yo dudo que haya salido la orden de Palacio Nacional y por ahí alguien se quiso poner vivo o le quisieron dar réditos porque iba a ser de la Guardia Nacional, ¿no? La aprehensión. Pues necesitaban darle legitimidad a este cuerpo policial. Pues le salió el tiro por la culata. Entonces, esos son los costos políticos que deben de pagar y, y que paguen costos políticos y que no se paguen costos humanos de vidas. Ok, muchas gracias. Yo voy de volada. Creo que la opción de Obrador fue la mejor. Creo que fue la que permitió salvar una mayor cantidad de vidas. Creo que al final pensar la seguridad nacional como a este lo voy a agarrar, a este lo voy a encerrar y así teniendo en cuenta que el Estado se encuentra tan rebasado en términos de inteligencia como lo dijo Sebastián. Creo que de organización, misma organización, creo que al final fue la opción que permitió salvar a un mayor número de vidas en el momento. Creo que hay que replantear la estrategia de seguridad nacional, la forma en la que la vemos en general. No es solamente ir y matar a cuanto capo se te cruce en el camino, pero bueno, eso es una opinión personal. Eventualmente me gustaría tener un panel de seguridad. Estaría muy chido. Y bueno, cerramos este tema. Aquí lo dejamos. Y vamos con las recomendaciones semanales para despejar un poco la cabeza, respirar tantito y relajarnos 3 minutos. Toño, ¿qué nos tienes Ya, el día de recomendado? hoy les recomiendo una canción de una de mis bandas favoritas, Coldplay. La canción es Up and Up
del álbum A Hell Full of Dreams. La verdad es que es una canción que me ha resonado últimamente, me gusta mucho y da muchos ánimos. Up and Up de Coldplay. Muchas gracias, Torrijos. Lima, ¿qué recomendación nos tienes Claro el día que de hoy? sí, la mía es un libro. Ya me estoy viendo fan de recomendar libros, pero creo que es un buen ejercicio. Voy a recomendar Los Traidores de Anabel Hernández. Creo que es algo que deben de leer. Es un libro no pesado, pero toca el tema del narcotráfico y cómo está ligado con el poder. Pablo, tu recomendación. Pablo, venga, recomiéndanos tu A. Mi de esta semana va a ser No Song Without You de Hon. Es una rolita muy bonita, muy tranquila. Creo que está para nostalgiar en las noches donde no puedes dormir. Ok, súper, muchas gracias. Quintana, danos la recomendación, por favor. Ok, yo les quiero recomendar el cómic de Power Rangers de Boom Studios. Es una reinvención de la clásica historia de los primeros Power Rangers con un tono más joven adulto, ¿sabes? Los stakes son reales. Hay universos paralelos y hay un Power Ranger malvado, otra vez. Ok. Chepe. Muchas gracias, Joshua. Mi recomendación de esta semana va a ser sobre una película protagonizada por el buen Tom Hanks. La película se llama Sully, está basada en un hecho verdadero. Buena. Esta película es sobre el amerizaje, sobre el Hudson, así que échenle una revisada. Les doy un bonus track. Si no les gustó esa, véanse El Aviador o El Piloto con Denzel Washington. Belleza, pero bueno, ahí está. Si no, banda, vean Top Gun. Top Gun es una película. Bueno, es muy homoerótica Top Gun. No es una película. De hecho, a manera de recomendación, yo quiero recomendarles una serie de reciente emisión en Netflix llamada Fuerza Espacial con Steve Carell y John Malkovich. Es Steve Carell, o sea, sabes qué esperar, y creo que viene muy a tono con de qué nos sirve la ONU. O sea, el papel creo que es una muy buena sátira, una muy buena comedia de qué hace la ONU y cómo prevalece Estados Unidos ante todo lo demás. Y bueno, me parece que Toño tiene un mensaje para la audiencia. Así es, para toda la audiencia en general, y un mensaje especial para mi amiga Aimé, amiga del podcast. Aimé, hay mucho ánimo, como tu amigo y desde el corazón. Sabes que el amor de tu familia y el amor de tus amigos está contigo. Ánimo, no es un adiós, sino un hasta pronto. Tú sabes por qué. Ánimo. Fuerza, Aimé. Muy buenas vibras, parte abrazos. de todo el podcast. Fuerza. Yeah. Con esto terminamos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. Pablito, ¿cuáles son nuestras redes @ ligando el tema en Instagram y ligando el tema en Facebook. Y nuestras redes sociales individuales que están en la descripción del video. Nos vemos en la próxima.